una copia del primer estudio, del segundo, tercero o cuarto, como deseas. Es día por día. Solo escríbenos o déjanos tu nombre en un comentario en el video o por el Messenger de Calvary Chapel Arequipa y con gusto te lo reenviamos. ¿Ok? Bueno, Pedro enfrentó una situación en el año 64-65. Nerón era el emperador. Él estaba enfrentando a lo que muchas veces nosotros estamos ahora enfrentando. Muchos cristianos estaban en sus casas, pero escondiéndose de este poder político bajo Nerón que buscaba matarlos, que buscaba asesinarlos. Obviamente Nerón no estaba bien de la cabeza, pero ahí escribe. Ahí escribe y vamos a ver el capítulo 3, aunque la diapositiva dice el capítulo 2. Vamos a ver deberes y sufrimientos de los santos. ¿Ok? Vamos a ver dos cosas. Los deberes de los santos y el sufrimiento de los santos. Entonces, entre estas dos cosas, vamos a ir viendo paso a paso. Primero, hablando de los deberes de los santos. Hemos visto en el devocional anterior, y ustedes lo pueden tener en ha quedado en el fanpage, en la sección donde dice videos, más videos, ahí lo pueden chequear. Primero, los deberes son en relación con la palabra de Dios, que es desear. Segundo, en relación con el Salvador, que es ver. Que lo vean al Salvador, versículo 3 al 8 del capítulo 2. El tercer deber es en relación con el cuerpo de Cristo, que es servir, versículo 9 al 10. Nosotros unos a otros debemos servirnos. Y el cuarto es en relación con el gobierno, que vendría a ser obedecer. Esto es del versículo 11 al versículo 17, en el cual nos dice que debemos de someternos a las autoridades porque en su gran soberanía Dios los puso ahí. Quinto, en relación con sus trabajos. Obviamente que el texto habla de criados y amos, pero no tenemos en nuestro contexto peruano, arequipeño, no tenemos esta figura, pero lo más parecido es el subordinado al jefe o el trabajador al jefe, el empleado al empleador, y nos dice debemos estar sujetos y cómo deberíamos de trabajar. Versículo 18 al 20. Sexto, en relación con los sufrimientos. Del versículo 21 al 25 nos dice que debemos de soportar los sufrimientos por hacer el bien, no por hacer el mal, por hacer el bien. Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Ahora vamos a continuar con el capítulo 3. Los deberes todavía continúan. Lo primero, séptimo, que vendría a ser para nosotros, pero lo primero que menciona este capítulo, es en relación con su hogar. El cristiano, los deberes que debe de tener con su hogar. ¿Qué tiene que haber? Pues roles y respeto mutuo. Del versículo 1 al versículo 7, Pedro va a desarrollar una vez más aquello que Pablo ya enseñó en la carta a los Efesios, que el matrimonio, la pareja, es una unión. Por lo tanto, Dios ha designado roles para esta unión. Dios ha sido el que ha creado y ha formado la pareja, el matrimonio, el hogar, la familia. Y Pedro simplemente hace recordar, en medio de esta situación en la cual están viviendo, los roles que deben de enfrentar. Primero se dirige, en los primeros versículos del capítulo 3, se dirige a la esposa. Y a la esposa se le da una palabra, es sométase. Lo mismo que dijo Pablo. Y esa palabra someterse tiene que ver con una palabra que se usaba en el orden militar, o sea, de jerarquía. ¿Y a quién deben de someterse? Pues a su esposo. Y algunas personas dirán, pero bueno, si es que el esposo se comporta como Cristo, yo me someto. Algunas mujeres dirán esto. Pero Pedro va un poco más al fondo y dice, aun si tu esposo no cree en la palabra, no es cristiano. Si no lo cree, si no está con la palabra, entonces aún así deberías de someterte. Y entonces se dirige a la mujer cristiana, a la mujer que cree en la palabra. Si tú eres esposa y estás escuchando este devocional y estás en el mismo contexto donde tu esposo, tu pareja, no cree en la palabra de Dios, o sea, no es cristiano, Pedro da dos consejos. Primero, es que más que tus palabras es tu conducta.
Tu conducta es la que va a hacer que ese hombre pueda realmente dar la gloria al Señor. Quizás también tu conducta lo puede alejar, porque de repente tu conducta es contraria a tu fe. Porque a veces Pedro decía anteriormente en su capítulo 2, no sean hipócritas. Y a veces la hipocresía está también en la relación de matrimonio y de pareja cuando uno no es cristiano. Es decir, son buenos cristianos en la iglesia, pero son pésimos, pésimos, pésimos parejas en su hogar. Y Pedro dice, tengan un espíritu suave, apacible, o sea, sean pacificadoras. No sean pleitistas, no son las personas que están siempre a la defensiva, agresivas, sino tengan un espíritu suave. Y esa palabra espíritu suave viene de la humildad, así como el Señor no abrió su boca, o sea, fue humilde, tranquilo. Esa es la idea cuando Pedro está hablando a las esposas. Algunos dirán, pero esto es difícil porque no saben cómo me trata mi pareja, mi esposo. Sí, yo sé que la relación de pareja no es tan sencillo. Tenemos 26 años, vamos a cumplir con mi esposa, pero tiene que estar basada en el respeto, porque dice respeta. Mujer, respeta a tu esposo. Trabajamos años con parejas y tenemos una oficina de consejería para parejas y para matrimonios. Y lo que dice Pedro es algo muy interesante. Muchos de los esposos cuando vienen a esta oficina dicen, mi esposa no me respeta en la casa. A veces lo opuesto a ser suave, apacible, es conflictiva, manipuladora y quiere asumir el rol de cabeza cuando no le corresponde. Entonces a veces obligan a los esposos a ir a las iglesias pensando que en la iglesia se van a convertir, cuando lo que Pedro está diciendo es que tú con tu conducta suave, apacible, puedas demostrar a ese hombre que no cree en la palabra que es vivir la palabra de Dios. La segunda parte, el versículo 7, ya se va al esposo. El esposo es la cabeza del hogar y entonces el esposo tiene que ser también ahora comprensivo. El esposo cristiano, comprensivo con la mujer. Y dice porque en la Reina Valera dice es un vaso frágil o es más débil en el sentido físico. No está hablando en el sentido intelectual o en el sentido espiritual o en el sentido del valor intrínseco que debe tener todo ser humano, porque Pedro mismo dice que ambos son herederos de la vida eterna, es decir, equipara, tanto hombre y mujer somos iguales delante de Dios. Pero es sí frágil, y porque si la fisiología de la mujer obviamente tiene menos músculos o digamos capacidad o relleno de músculos que el hombre, hay muchas diferencias en su fisiología y que varias veces cuando yo doy talleres para parejas les explico, pero créeme, hay más de 10 diferencias fisiológicas desde el cerebro, el pulmón, el riñón, digamos, los glóbulos rojos. Hay muchas diferencias que me gustaría explicarte más, pero estamos haciendo devocionales más corto. Por esta razón, deberías de ser alguien que comprende que no es un hombre. Porque es curioso, porque algunos hombres piensan que se han casado con un hombre y le dicen a la mujer, oye, ¿de qué te cansas? Pues obviamente por esa diferencia fisiológica la mujer se cansa más que el varón. El varón puede tener más energía, más fuerza, por eso está para los trabajos duros. Pero la mujer no es así. Entonces tiene que ser comprensivo con su esposa cuando llega a casa. Oye, y créeme que estar en la casa con los hijos es trabajo, no es que no sea trabajo, esposo que me estás escuchando. Y luego dice, respeta también a tu esposa. Pedro dice que tienes que respetarle. Y Pedro aconseja que el hombre tiene que tratar bien a su esposa. ¿Sabías tú, varón, esposo, que el hombre es que el que pone el termómetro emocional en la vida del hogar? Es quien le da alegría, o le da paz, o le da tranquilidad, conforme va tratando a la esposa. Siempre les digo, esposa feliz, hogar feliz. Es una tremenda responsabilidad del varón, porque el varón es la cabeza del hogar. Tú eres la cabeza del hogar, varón, y
Así como el Padre Celestial es, así deberíamos ser nosotros los varones. Esto significa que yo tengo que aprender lo que está diciendo Pedro y día a día a respetar a mi esposa, a ser comprensivo con ella, a tratarla bien. Porque Pedro es curioso que dice que si tú no lo haces, tus oraciones no van a ser contestadas. Quizás hasta el día de hoy tú le has estado pidiendo algo al Señor y tú dices, ¿por qué no viene la respuesta? Quizás necesitas revisar cómo estás tratando a tu esposa, a tu pareja, hombre, varón de Dios. Así que este es el deber de un cristiano en relación a su hogar. La parte siguiente, 8, en relación ahora con su iglesia local. Lo que dice del versículo 8 al versículo 13, Pedro da algunos consejos en las cuales uno debe de relacionarse. Obviamente se está dirigiendo a todas las iglesias de Ponto, de Capadocia, ahí del norte, en Asia. Pedro está interesado en que los cristianos seamos ¿qué? Seamos como Jesús. Que si nos insultan, no estemos insultando, evitemos el conflicto, vivamos en unidad, vivamos en amor. Esto es uno de los deberes, nosotros. Es como que el sermón del monte que da el Señor en Mateo capítulo 5, lo vuelve a recordar y diciendo que seamos pacificadores, que seamos amorosos, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a soportar si es que hubiese una injusticia, bueno, que lo hagamos. Y no solamente en la relación con la iglesia, porque a veces es triste que en la iglesia existen los peores conflictos, cuando deberíamos aprender a solucionar los conflictos, donde se habla del amor y lo que más carece en las iglesias es el amor, y donde lo que más prima es la hipocresía, el chisme, el rencor, la falta de perdón. Hermanos, lean esos versículos del 8 al 13 y sean como Cristo, amen como Cristo, vivan como Cristo. Esto es lo que dice el libro de Pedro en esta segunda parte en relación a su iglesia local. La segunda parte de este capítulo tiene que ver con el sufrimiento de los santos. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento de los santos? Lo primero es que vamos a ver el sufrimiento purifica al santo. Del versículo 14 al versículo 17, Pedro va a decir una vez más que aquellas cosas que estaban sufriendo de forma injusta, por supuesto, porque el gobierno los estaba buscando, los estaba llevando a la cárcel, les obligaba a no tener la paz, la tranquilidad en su hogar, los sacaba de sus casas, los llevaba a los circos para hacer parodias o para simplemente disfrutar que los romanos vean cómo ellos morían. Pero Pedro dice, en medio de esta situación que el gobierno está produciendo, este gobierno, un gobierno dictador, un gobierno que estaba mal de la cabeza, porque eso es lo que era Nerón, pues aprendan a sufrir y que si en algo les calumnian, que sea su buena conducta, que refleje y que haga callar, que refleje su cristianismo y que haga callar la ignorancia de todos aquellos que están levantando calumnias. Y que si sufrimos, que suframos por hacer el bien, porque ellos no hacían nada mal. El cristiano no debe sufrir por hacer el mal, debería de sufrir por hacer el bien. Recuerden que Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Y él decía, así que nos acusen, nos digan de muchas cosas. Les decían caníbales, ¿saben? Porque ellos partían el cuerpo y comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Les decían que son caníbales, se reúnen ahí, se casan entre hermanos. ¿Qué es eso? Hacen sus orgías. Había una serie de difamaciones que existían en ese momento y Pedro decía, si los tratan mal por ser cristiano, pues que ustedes, por su buena conducta, hagan callar la boca de esos ignorantes, que no saben, pues, ¿no? Y hagan el bien. En nuestro contexto es igual. Muchas veces nosotros podemos sufrir porque tú dices en tu trabajo, dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo para, no sé, cutrear, robar, hacer algo. Y tú dices, no, yo no quiero hacer esto porque soy cristiano. Y la gente va a decir, vas a sufrir un tipo de antagonismo y te van a decir, ¿cómo es posible? Todo el mundo lo hace y tú, ¿por qué no lo haces? Quizás por eso te pueden tratar mal o tener un problema con un jefe o con un compañero. Bueno, estás en el lugar correcto. Estás haciendo tal como Pedro lo dijo, estás sufriendo por hacer el bien. Y sabes que el cristiano sí sufre.
y sufre las consecuencias de este mundo caído y sufre la maldad de un enemigo que se llama Satanás, que quiere destruir no solo la vida cristiana, sino la fe. Y durante estos días de que estamos sufriendo nosotros en medio de las noticias, las pandemias, los cristianos también son afectados con este virus. Pero recuerda, nuestra fe debe estar firme y sólida, no importa las circunstancias que vivamos. Lo segundo, porque este es un devocional, recuerden que nosotros estudiamos el método inductivo versículo por versículo, pero lo segundo que está en la diapositiva es el sufrimiento justifica al pecador del versículo 18 al 22, ustedes lo pueden leer en su casa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que justifica, que es por medio de su muerte en la cruz que se logró la justicia. La justicia, recuerda, la justicia de Dios fue suplida en la cruz y Jesús pagó lo que venía, la deuda que teníamos. Por lo tanto, Él ha sido hoy, por su muerte y resurrección, por su muerte vicaria, declarado justo. Y ello lo transmite a nosotros. Por eso nosotros somos declarados justos, somos justificados. El sufrimiento de Jesucristo justifica o declara justo al pecador. Pedro describe la forma en que Jesús llevó en la cruz nuestros pecados y cómo sufrió de forma injusta y cómo él, sin ser pecador, sin tener culpa, al final él asumió toda la culpa, todo el pecado de nosotros y por sus llagas nosotros somos salvos. Por su muerte en la cruz nosotros somos salvos. Gracias a nuestro Señor que ha hecho esto. Así que el sufrimiento, por medio del sufrimiento, ojo, Dios no lo libró del sufrimiento a Jesús, ¿no? Porque por ahí hay personas que dicen, bueno, ahora sí Dios nos libra del sufrimiento. No es verdad. Nuestros hermanos de la ventana 1040 están por años sufriendo por su fe. Todos los 11 discípulos que quedaron sufrieron, fueron torturados, fueron llevados a la cárcel, fueron asesinados por su fe. Hermano, tú puedes ver el libro de Hechos. Esteban, un hombre lleno de fe, con un testimonio tremendo, Dios no lo libró del sufrimiento y la muerte. Así que aprendamos a ver la Biblia de forma holística. Bajo el sufrimiento, nuestro Señor nos declaró justo a cada uno de nosotros los pecadores. Bueno, 2 puntitos más y termino. Lecciones doctrinales importantes de este capítulo que podríamos nosotros ver. 1, en el versículo 19 surge una pregunta. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? O sea, Pedro menciona, dice que estos espíritus, el Señor se levantó, es decir, entre su muerte y su resurrección, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Hay 4 posiciones. La primera es que son personas que predicó Noé por 120 años. Es decir, que el Espíritu de Cristo posicionó a Noé bajo esta perspectiva, bajo esta posición, por 120 años fue predicando. ¿Y quiénes son esos espíritus? Pues son esas personas que por 120 años rechazaron el mensaje de Noé, porque Pedro menciona los tiempos de Noé. Y entonces ellos dicen, los que creen en esta posición, dicen que son estas personas y que Cristo fue y bajó, como dice Pablo en Efesios, y declaró su triunfo. Predicó significa proclamó, no es que predicó para que digan a ver cuántos levantan su mano, porque esa es la idea a veces de predicación hoy día. No, simplemente proclamó. Ahora, ¿cuál es el conflicto con esto? Como lo ven ahí en la diapositiva, que los seres humanos son nombrados como almas en la Biblia y no como espíritus. Los únicos que son mencionados como espíritus son aquellos, digamos, esos seres espirituales que no tienen cuerpo. Los seres humanos son nombrados como alma. Entonces, eso sería como una antítesis a la primera posición. Segunda posición. Dicen que eran los descendientes mestizos de los ángeles caídos y los hijos de los hombres, porque está en el contexto de Génesis capítulo 6, versículo 1-2. Cuando uno mira esto, dicen que habían los hijos de Dios, que se traduce como los ángeles, vinieron y vieron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones, se juntaron y salió una raza mestiza. Y
Algunos que creen esto dicen que estos seres mestizos, de la cual la Biblia habla, él usa la palabra en el hebreo Nephilim. Nephilim no significa, según ellos, gigantes. La mayoría cree que son gigantes, pero dicen no, sino uno que va contra otro. O sea, se dice, ellos creen que salieron unos seres con mucho poder, con mucha fuerza y que hacían mucha maldad, porque era una raza mestiza de ángel y ser humano. ¿Cuál sería la antítesis y por qué nos preguntamos si es verdad o no es verdad? Tengo una pregunta, ¿cuál sería el propósito al hacer esto? Al ir a ellos y a esa raza mestiza, decirles, oye, mira, acá está mi triunfo. Ahora, si creemos o se creería en ese punto, ¿los ángeles eran capaces de vivir una relación matrimonial con los hijos de los hombres? Bueno, no sé si me entienden, ¿no? O sea, los ángeles tenían la posibilidad de convertirse en seres humanos o llegar a ser la parte material. Bueno, quizás deberíamos de observar bien esta posición. Esas son las preguntas que se hacen de la antítesis. Tercero, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Bueno, algunos dicen, eran espíritus malvados involucrados en la maldad del tiempo de Noé, pero no se relacionaron con mujeres. Es decir, habían este tipo de demonios, de ángeles. El libro de Enoch, que es un libro apócrifo, lo menciona, y una película que salió hace, no sé, unos años, que hablaba de Noé y mencionaba este tipo de ángeles. No sé si ustedes recuerdan, porque está caracterizado y basado en el libro apócrifo de de Enoch. Y muestra este tipo de ángeles que motivan, animan a que la humanidad haga el mal. Bueno, esa posición solo es posible y es sostenible, como está escrito ahí en la diapositiva, si que crees que los hijos de Dios, de Génesis 1:2, eran ángeles caídos y se posesionaron en cuerpos de personas y personalidades humanas para arrastrar a la humanidad al error. Es decir, bajo esta perspectiva, deberíamos de creer y entender que se posesionaron, o sea, tomaron posición o poseyeron el cuerpo de una persona y tuvieron entonces ahí la habilidad de hacer esto. Bueno, este es un asunto que Judas también lo dice. Y la cuarta posición son seres malvados y creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que sí son espíritus malvados que surgieron, pero también son creyentes del Antiguo Testamento. Bajo esta perspectiva, se dice que sí, fueron esos espíritus que actuaron en el tiempo de Noé, pero también son todos los creyentes que llegaron al momento de ver a Jesucristo ahora y a punto de ser exaltado, que estaba en la muerte y cumpliendo su labor de ser una persona que logró la victoria. Entre ese momento de resucitar, ¿en qué momento? Porque ese es el asunto, ¿no? Bueno, Pedro dice, o Pablo, bueno, murió, mientras que hacían esos 3 días, algunos dicen regresó a la tierra, o fue cuando resucitó y vio a María y le dijo, todavía no me toques, todavía voy a ser glorificado. Fue en ese momento que descendió y al final predicó o proclamó su victoria sobre la muerte. Esos son temas que causan polémica, pero tratamos de explicar y es difícil llegar a conclusiones cuando la Biblia no llega a conclusiones. Básicamente, esa es una norma de la interpretación bíblica. No deberíamos de sectarizarnos o de parcializarnos y decir yo creo esto. Bueno, esta posición es sostenible, como dicen las diapositivas, si los compartimientos del Hades es bíblico. ¿Qué significa esto? Recuerden que existía el Seol, existía el Hades y el Gehenna. El Seol simplemente es una palabra en el hebreo, al griego el Hades, y cuando Jesús viene nos muestra el rico y Lázaro. Y si esto es verdad, entonces se cree que todos los santos del Antiguo Testamento que estaban confiando y creyendo en el Mesías que iba a venir y un día los iba a rescatar, pues llegó el momento. Es decir, el perdón completo por sus pecados no era completo, no existía porque tenía que venir el Mesías, tenía que venir el Cordero de Dios que venía y quitaba el pecado del mundo.
ellos no lo tenían, pero murieron creyendo y teniendo fe de que Él iba a venir. Y ahora llegó. Y entonces, si creemos esa división, se dice que Jesús descendió, llevó a los santos y los llevó ¿a dónde? A un tercer cielo. Y ahí va el asunto de los cielos, ¿no? Algunos dicen 3 cielos, 7 cielos. Entonces, es un asunto de interpretación, pero el tercer cielo, obviamente, Pablo lo menciona. El séptimo cielo es lo que creían los gnósticos, porque los gnósticos, cuando se está escribiendo también Pedro y está hablando Pablo a Éfeso, a Colosas, a la iglesia de Hierápolis, ellos creían los eones, ¿no? Que subían de nivel a nivel y para ellos era el número 7, era un número perfecto, y ellos creían que había 7 cielos. Pero la Biblia nos dice 3 cielos. Bueno, entonces ahí es donde está ahora. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Inmediatamente se van con el Señor, como dice Pablo, porque al ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, bajó, proclamó su victoria a los espíritus que estaban en ese tiempo de Noé y que estaban encarcelados, como dice Judas, y Pedro también lo va a decir en su segunda carta, y a los santos del Antiguo Testamento que estaban ahí en el Hades, en esa división, esperando el triunfo de Jesús, se los llevó. Esto es esa posición y esos son esos seres malvados y esos espíritus malvados, un tipo, una característica de esos espíritus que vinieron y que causaron ese daño en el libro de Génesis, que es lo que más se resalta, y los creyentes que están del Antiguo Testamento. Bueno, esas son las 4 posiciones. Y como digo, no quisiéramos llegar a conclusiones, aunque yo tengo mi conclusión propia, pero me la puedes preguntar por interno. Bueno, la segunda parte, el bautismo salva. El versículo 21 dice, hablando de esta historia, Pedro dice, y aquellos que pasaron, Noé, los 8 que fueron librados en el arca de Noé, y bueno, ¿realmente salva? Pareciera. Vamos a ver, mediante el agua, dice el versículo 20, que mediante el agua, pero es curioso porque el agua no los salvó, al contrario, el agua los iba a matar, y lo que los salvó fue el arca, no el agua. Pero entonces, ¿qué es? Bueno, versículo 20 y 21 dice, el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva. Ah, y ahí dicen, bueno, entonces por eso que la tesis de muchas personas dice, el bautismo salva. Pues la verdad es que el bautismo no salva, porque es la forma que salvó del juicio y la muerte. Cuando viene a Noé y manda el agua era símbolo de juicio y el agua era símbolo de muerte, hermanos. El arca era símbolo de salvación. Pero lo que simboliza el bautismo es esta palabra simbolizar, es algún tipo, un prototipo de lo que para la familia de Noé significó era la salvación, era el agua, pasar en ese momento en el arca rodeados de agua, el agua la cual simbolizaba el bautismo, que ahora los salva, pero no hay que sacar fuera del contexto porque si tú lees Marcos 16, dice que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y claramente Marcos también vuelve a decir, el que no cree es condenado. Así que, porque algunos piensan, ya me bauticé y ahora ya soy salvo. No, porque la siguiente parte del versículo 21 dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, o sea, no es el agua, sino es el compromiso. En el compromiso. O sea, el agua no es un agente limpiador o salvífico, se llaman, ¿no? La fe, el arrepentimiento y el compromiso sí lo son. O sea, lo que más importa es tu fe. Lo que más importa, fe en Jesucristo, fe completa. Arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y el compromiso de perseverar, de estar firme con el Señor hasta que Él nos lleve o hasta que Él venga. Es decir, a la pregunta, ¿el bautismo salva? No salva. Lean bien el contexto porque Pedro está diciendo, es el compromiso. Es un símbolo, obviamente, es un símbolo, el bautismo. Pero la salvación solo es a través de fe y arrepentimiento. Y lean Marcos 16, 16. Hermanos, eso es todo de este capítulo 3 de Pedro en esta serie especial que estamos haciendo devocionales con la carta de Pedro. Esperamos encontrarnos
la próxima vez, el día lunes, para continuar con el capítulo 4, luego el capítulo 5 y luego vamos a estudiar segunda de Pedro. Ya sabes, si necesitas una copia, solo escríbenos. Ya hemos enviado a varias personas que nos han escrito. Con gusto lo hacemos. Y esa copia o ese formato está con el método inductivo, donde tenemos preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación, donde tú puedes profundizar más en la escritura. Nuestro deseo es ayudar y servir en medio de esta situación y que eso lo uses con tu familia, en tu hogar, en un tiempo especial. Dios te bendiga y nos